Francisco de Asís. En el nombre sea de Dios, muy buenos días, queridos hermanos. Siendo hoy ya 9 de mayo, mañana Día de las Madres, nos estamos preparando, bendito sea Dios de todo corazón, para invocar la bendición de Dios sobre las familias que festejan la maternidad. Hoy me toca compartirles este fragmento de uno de los santos muy importantes de los primeros siglos, San Cirilo de Alejandría, obispo precisamente de este lugar. Él hace un comentario a la carta a los romanos. San Cirilo es de aquellos primeros siglos, todavía de los padres de la iglesia. ¿Qué nos dice de la carta a los romanos? Por lo menos este fragmento vamos escuchando. Se titula "Alcanzó a todos la misericordia divina y fue salvado todo el mundo". Recordemos pues que estamos en el tiempo de la Pascua y estos fragmentos retoman temas de la Pascua, de la renovación de la salvación. Y nos dice San Cirilo de Alejandría: nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo y somos miembros los unos de los otros, tal como está escrito, y es Cristo quien nos une mediante los vínculos de la caridad. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando el muro que los separaba. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas. Conviene pues que tengamos todos un mismo sentir, que si un miembro sufre, los demás miembros sufran con él, y que si un miembro es honrado, se alegren todos los miembros. Recíbanse unos a otros, dice el apóstol, como Cristo los recibió para gloria de Dios. Nos recibimos unos a otros si nos esforzamos en tener un mismo sentir, llevando los unos las cargas de los otros, conservando la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Así es como nos escogió Dios a nosotros en Cristo. Pues no engaña el que dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo por nosotros. Fue entregado en efecto para la redención de la vida de todos nosotros. Y así fuimos arrancados de la muerte, redimidos de la muerte y del pecado. Y el mismo apóstol explica el objetivo de esta realización de los designios de Dios cuando dice que Cristo consagró su ministerio al servicio de los judíos por exigirlo la fidelidad de Dios. Pues como Dios había prometido a los patriarcas que los bendeciría en su descendencia futura y que los multiplicaría como las estrellas del cielo, por eso apareció en la carne y se hizo hombre, el que era Dios, y la palabra en persona, el que conserva toda cosa creada y da a todos la incolumidad por su condición de Dios. Vino a este mundo en la carne, mas no para ser servido, sino al contrario, para servir, como dice él mismo, y entregar su vida por la redención de una multitud. Él afirma haber venido de modo visible para cumplir las promesas hechas a Israel. Decía en efecto: no me ha enviado Dios sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Por eso, con verdad afirma Pablo que Cristo consagró su ministerio al servicio de los judíos para dar cumplimiento a las promesas hechas a los padres y para que los paganos alcanzasen misericordia y así ellos también le diesen gloria como a Creador y Hacedor, Salvador y Redentor de todos. De este modo alcanzó a todos la misericordia divina, sin excluir a los paganos, de manera que el designio de la sabiduría de Dios en Cristo obtuvo su finalidad,
Por la misericordia de Dios, en efecto, fue salvado todo el mundo en lugar de los que se habían perdido. Así es, mis queridos hermanos, este santo Clemente de Alejandría está retomando precisamente unos fragmentos de la carta a los romanos para decirnos cómo Cristo vino a llevar la salvación al mundo entero. Para nosotros es muy fácil a veces ver cómo la fe está extendida por todo el mundo, pero para los judíos fue algo que aún todavía no logran superar, en el sentido de que la revelación empezó dándose a ellos, al pueblo antiguo de Israel, por la sangre, por la carne y por la descendencia. Aún así, Cristo viene a abrir esa fe del pueblo de Israel a todo el mundo, y nosotros ya no tenemos que hacernos judíos ni hacer la antigua circuncisión para poder participar de esa fe que le fue dada a ellos como pueblo, porque Dios viene a ser un pueblo entero a lo largo del mundo por la fe, no ya por la sangre. Jesús le dijo a los judíos: Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras. Así que no es tanto que debamos de tener la sangre judía o del pueblo de Israel, sino más bien un nuevo pueblo fundamentado en la fe. Precisamente podemos darnos la tarea de leer la carta a los hebreos, en la cual se explica que el pueblo ya se fundamenta por la fe de Abraham. La fe es ahora el signo, la marca del pueblo nuevo de Dios, fundamentado en Jesucristo, por voluntad de Él mismo, por voluntad de Dios. Por eso Jesús le dice: vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio. En estos días de Pascua también sale ese pasaje en el que el apóstol San Pedro se niega a tener contacto con otros pueblos, y el Espíritu Santo lo va empujando, y a los demás apóstoles también a que prediquen a los no judíos, a los griegos, etcétera, a otros muchos pueblos. Qué representativo es el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, cuando aquel hombre Cornelio tiene una visión en la cual tiene que mandar llamar al apóstol Pedro para que les dé el mensaje que trae parte de Dios. No eran judíos, y Pedro tiene una visión en la cual le dice Dios: mata y come todo tipo de animales. Como buen judío, Pedro dice: yo no voy a matar y comer nada porque es impuro, nunca lo he hecho. Y con eso se simbolizaba cómo tenían pensado que los demás pueblos que no eran judíos pues eran impuros, no tenían derecho a entrar en la salvación. Dios le dice: no llames impuro ya a lo que Dios hizo puro. Después llegan aquellas personas invitándolas a que vaya con Cornelio. Al final entiende cómo Dios está abriendo esa salvación a todos. Y esa es la historia que hasta este momento se sigue desarrollando en el mundo. El Señor nos sigue invitando a anunciar su evangelio a todos los que nos rodean, no solamente con palabras, sino más bien con nuestras obras. Que tengan excelente día, preparándonos para el Día de las Madres. Quédense en casa, por favor. No evitemos pues el desorden. Podamos festejar a las mamás el día de mañana, pero con las debidas pues observancias, para que podamos seguir superando pues estas circunstancias que nos llevan a estar encerrados, a estar en cuarentena. Así que cuídense mucho y felicidades a todas las mamás. Seguimos conectados en la fe. Santa
Francisco de Asís.